decir que fue Sócrates, ya han escuchado alguna vez de que Sócrates, pues de alguna forma es el padre de la filosofía y bueno, también es el fundador de dicha disciplina, ya que él estableció un método conocido como el método dialéctico para indagar sobre lo que es el bien, solo que él quería ver qué era el bien en sí, ¿no? Como qué era lo que hacía que todo o que fuera bueno, fueran buenas las cosas, ¿no? Pero él apelando a un mundo superior, suprasensible, que no tenía que ver mucho con el mundo material. Pero bueno, él estableció como las primeras directrices de lo que podría ser el bien. Y bueno, nosotros en nuestro andar diario siempre sopesamos qué es lo mejor, ¿no? Si esta comida es mejor que esta otra, si este producto es mejor que este otro, si esta acción que hago me puede llevar tal vez a alcanzar determinado objetivo. Entonces vamos haciendo ciertas valoraciones. No estamos lejos pues de hacer este tipo de razonamientos. Lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, pues se puede decir que vamos valorando. Y esto tiene que ver con una rama precisamente de la ética que se llama la axiología, que es por qué algunas cosas valen más que otras. Incluso en el mercado, ¿no? Se puede decir que por qué cierto producto vale más que otro y por qué tenemos una inclinación a ciertos productos y no hacia otros, ¿no? Entonces ahí ya interviene un cierto razonamiento y, bueno, ¿por qué decimos que determinada cosa es buena o determinada cosa es mala, ¿no? Entonces ahí implica un ejercicio de razón y la ética tiene que ver precisamente con ese ejercicio de raciocinio, de escoger, supuestamente, lo mejor. Y bueno, fue Aristóteles el primero que pues definió ya como tal el campo de la ética. Y él nos decía que el bien es aquello hacia lo que tienden todas las cosas. Pero como hay muchas cosas, muchas acciones, artes, ciencias, y bueno, supuestamente todos estos apelarían o tenderían al bien. No obstante, para alcanzar esos determinados bienes, pues hay muchos fines o muchos medios para alcanzar esos bienes. Y es ahí donde pues los seres humanos pues pueden perderse. Por ejemplo, el bien de la medicina pues es obtener o alcanzar la salud. El bien de la economía, por ejemplo, es la riqueza. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si, apelando a este ejemplo de la economía y de alcanzar la riqueza, si queremos alcanzar la riqueza a cualquier costa, es algo ético o no? Entonces ahí es donde ya interviene precisamente este razonamiento ético que, bueno, nos dio la pauta Aristóteles. Y bueno, hay que tener en cuenta que también Aristóteles, aparte de ser como el pilar ya más trabajado de la ética, también se puede decir que es el padre de la lógica. Y como les decía hace rato, porque bueno, pues la ética tiene que ver con el aprender a razonar y a tomar las mejores decisiones y lo que es mejor para nosotros. Y bueno, por ello se puede decir que la ética es una disciplina filosófica cuya finalidad es orientar nuestras acciones apelando a nuestro libre arbitrio y a nuestra capacidad de razonar. Y bueno, la ética guía la praxis de diversas disciplinas, se puede decir que fundamenta a todas las disciplinas de alguna u otra forma, los negocios, la práctica médica, la administración, el derecho, etc. En todas ellas existe pues los principios éticos. Sin estos principios éticos, pues no tendrían esta guía o estarían de alguna forma un poco perdidas. Y bueno, como tal, entonces se puede decir que la ética es el estudio de la moralidad de nuestras acciones, es decir, todas nuestras acciones pueden ser buenas o malas y la ética es la que se va a encargar de pues el estudio de ellas. Pero, ¿qué es entonces la moralidad? Como nos dice aquí este monito que aparece en la diapositiva. Pues se puede definir como estándares que un individuo o un grupo
va definiendo como lo que es correcto o lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Y no hay que confundir porque, bueno, la ética es una cosa y la moral es otra cosa. La moralidad tendría que ver con todas las acciones que vamos haciendo nosotros en el andar diario. En cambio, la ética es la disciplina que estudiaría todas esas acciones que vamos haciendo a lo largo de pues el transcurrir de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, estudia, por ejemplo, la moralidad de ciertos grupos, grupos profesionales, puede ser grupos étnicos, pueblos, etcétera, ciudades, porque hay que tener en cuenta que la moralidad es diferente en diversos lugares. Y bueno, como tal, se puede decir entonces que la ética estudia a la moral. Entonces, la ética tiene como su campo de estudio a la moral, o sea, a las acciones. Y bueno, aquí les pongo esta pequeña pues separación donde la ética apela a ser universal, tiene que aceptarse aquí, en México, en China, en Canadá, en Francia, en todos lugares. No es particular de una sola región, sino debe de ser aplicable a todos los lugares. Entonces, por eso debe de ser universal. Se basa en proposiciones generales y sobre todo son abstractas. A veces son un poco de difícil comprensión. Trata sobre todo problemas teóricos y se fundamenta en un razonamiento riguroso. Entonces, eso es la ética. En cambio, la moral son normas que se aplican, como les dije hace un rato, dependiente del lugar y del tiempo. Por ejemplo, ustedes puede que tal vez algún día o ya hayan salido a ciertas prácticas de campo y se hayan dado cuenta que en ciertos pueblos las normas morales son muy diferentes a las que se aplican en las ciudades. O también que en determinadas ciudades del mundo no son las mismas que se aplican en México y que tienen otras valoraciones que ellos consideran buenas y malas porque, bueno, tiene que ver con su contexto. Y bueno, ahí es donde apela la moral, tiene que ver con el lugar y el tiempo. Y no es lo mismo también la moralidad de pues el siglo XXI a la moralidad del siglo XIV, el siglo XV o incluso, ¿no?, el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, veamos que en el siglo XX, pues, ahora sí que esta revolución sexual con la minifalda y todo eso, que, bueno, rompió cánones morales que, pues, de cierta tradicionalismo que se venía utilizando en siglos anteriores, ¿no? Entonces, pues se rompe con un paradigma moral y se apelan a otro tipo de normas. Entonces, por eso tiene que ver con el lugar y el tiempo. Y bueno, tienden a ser particulares y específicas de la situación. Por ejemplo, pensemos también que en ciertos lugares, por ejemplo, cuando es la fiesta del pueblo o cuando hay carnavales, se relajan ciertas normas morales que de alguna u otra forma no podrían aceptarse, conductas que no podrían aceptarse, como cierto libertinaje en las calles, etcétera, pero que, bueno, dependen por la situación, la fiesta, ¿no? O en las fiestas, cuando vamos nosotros a una fiesta, pues se relajan de alguna forma, pues las normas morales. ¿Por qué? Porque pues tal vez hay consumo de ciertas bebidas, los seres humanos pues ya se sienten un poco más cómodos entre cierto grupo, etcétera. Entonces, pues se relajan estas normas morales, ¿no? Entonces, la moralidad tiene que ver pues también con determinadas situaciones. Bueno, son problemas, los problemas morales son prácticos, nos ocupan pues en nuestra vida diaria y bueno, no se fundamentan en una rigurosidad, como les decía, en la ética, sino en el hábito, como pues a veces creemos que nuestras acciones son buenas simplemente porque ya estamos acostumbrados a ellas y no es porque, bueno, sean como tal buenas, ¿no? Imagínense una persona que ha nacido en un cierto contexto, por decirlo así, donde están acostumbrados a no ser, pues de todo éticos, a mentir, pues para él tal vez actuar de esa forma, pues sería actuar de una forma
por decirlo entre comillas, de una forma ética, ¿no? Y porque ya se creó un hábito, pero no es que ello sea bueno, sino se ha creado ese hábito, ¿no? Entonces la moral tiene que ver con todo eso, con las acciones de nuestro andar diario, y sería la ética la que estudiaría si esos fenómenos son buenos o malos como tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, espero que haya quedado claro. Si no, ahorita pues vamos a ir aclarando un poco más. Algunos ejemplos de lo que es un enunciado ético. Como les digo, la ética es abstracta, puede ser un tanto difícil de comprender, y está fundamentada sobre todo en pensamiento filosófico. Y aquí les pongo un ejemplo: tratar a los seres humanos como fines y no como medios. Lo que es lo que dice un filósofo llamado Kant, y que, bueno, apela a que hay que tratar a los seres humanos con respeto, no utilizándolos, sino pues como personas pues de respeto, como fines en sí mismo, y no cosas utilizables como tal. Ese sería un enunciado ético, y que debería de regirse aquí, y como les digo, en China, en Japón, en cualquier lugar del mundo. Y bueno, y aquí vemos un enunciado moral, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres usen burka al salir a la calle, ¿no? Que es lo que en la religión del Islam, pues usan ciertas mujeres para taparse la cabeza. Y bueno, pues es una norma moral que se aplica en este contexto, y que difícilmente se podría aplicar en nuestra vida cotidiana de pues México, ¿no? O en la vida de la Ciudad de México, por ejemplo. Tal vez resultaría algo extraño, tal vez habría mujeres que no lo aceptarían, y bueno, es normal, porque bueno, esto tal vez depende de cierto lugar, de cierto tiempo, de cierto contexto. Entonces, bueno, aquí vemos las diferencias entre lo que es la ética y la moral. Y bueno, ya entrando más de lleno sobre pues los tipos de ética, y que ya definimos qué es la ética grosso modo, pues tenemos que la ética teórica es el conjunto de doctrinas, teorías, modelos que han desarrollado ciertos filósofos, y bueno, para decir qué es lo que está bien y está mal, apelando a un riguroso ejercicio de la razón. Y de ello han salido diversas teorías, como el utilitarismo. Y el utilitarismo, podemos ver un ejemplo que, bueno, es el que usan o que han usado los gobiernos ahora con el COVID-19. Y bueno, para la distribución, por ejemplo, de las vacunas, han apelado a este principio o a esta teoría del utilitarismo, que es beneficiar a la mayoría. Y para ello, por ejemplo, han utilizado las vacunas primero pues en el sector salud, a los grupos más vulnerables, personas más grandes, y así han ido distribuyendo poco a poco para obtener la máxima utilidad y el máximo beneficio. Y bueno, pues tener pues esa teoría, ¿no? Se basa en esta distribución de los bienes de manera utilitaria. Y bueno, también tenemos el principio deontológico, que se utiliza en bioética, la ética de la virtud, la ética feminista, etcétera. Y bueno, que son teorías que fundamentan pues cierto tipo de acciones pues, en los gobiernos, en las organizaciones, por ejemplo, esta deontología que se ocupa en el ámbito médico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son teorías que sobre todo fundamentan pues el quehacer de ciertos contextos. Tenemos también la ética personal, que son aquellos valores intrínsecos, aquellos valores que las personas van formando a lo largo de su vida, y bueno, que van tomando como su ética personal. Y bueno, son ciertos valores, como les decía hace rato, etos, una cierta formación de carácter que las personas van a lo largo de su vida creando y recreando para formar su individualidad. Y todos tenemos cierta ética personal, por ejemplo, tal vez ceder el paso a las personas mayores,
no pasarse el alto, no robar. Son como ese tipo de valores que pues, nos van definiendo como personas. Entonces, todos tenemos determinada ética personal. Y bueno, esta, como les digo, es más intrínseca, más hacia adentro de nosotros. Y bueno, también tenemos la ética profesional, que es la ética que se preocupa por establecer los valores, principios, normas subyacentes a las responsabilidades y el ejercicio de una profesión. Y bueno, en este caso, pues apela a la ética de cada una de las profesiones. Cada profesión tiene su ética, los abogados, los médicos, los filósofos, ustedes como pues en esta licenciatura que están pues ya a punto de concluir, que es la planificación para el desarrollo agropecuario, pues bueno, tiene que ver, también tiene una ética profesional como tal, ¿no? Entonces, apela a normas, valores y principios que subyacen a la práctica de esa profesión. Y bueno, como tal, vamos a entrar de lleno a qué es, pues, la ética profesional. Y bueno, esta ética profesional, pues, como tal, el profesional está sujeto a reglas especializadas, a reglas que, bueno, pues, cualquiera puede ofrecer un producto o un servicio, pero el profesional, aparte de ofrecer eso, ofrece un bien a la sociedad, está dando, retribuyendo a la sociedad. Si no, pensemos que en el examen que ustedes tengan cuando se titulen o cuando hagan su proceso de titulación, pues harán un cierto juramento en el que, bueno, pues están haciendo precisamente este resguardo de este bien social, de esta ética, de este honor, pues que cada una de sus profesiones les demanda, ¿no? Como dice ahora sí que ese juramento que se hace, pues cuando cada uno recibe pues su título o está en vías de titulación. Entonces, ahí aparece la ética profesional. Y bueno, tiene que ver con ciertos valores, objetivos que el profesional encarna y que, bueno, pueden ser como transparencia, rendición de cuentas. Bueno, esto ya dependerá de la profesión de cada uno, pues, que vaya escogiendo. La ética profesional, como les digo, pues, apela a un honor. Y nosotros, ahora sí, como profesionistas, pues estamos de alguna forma protegiendo ese honor de la profesión, estamos ensalzando también, ¿no? Por algo escogimos esa profesión que hayamos escogido y también tenemos el honor de alguna forma, defenderla. Y bueno, también la ética profesional incluye ciertas normas para realizar algún servicio profesional. Y bueno, estas pueden ser de carácter legal, leyes, reglamentos administrativos, etcétera. Y bueno, vamos a hacer una pequeña actividad para ello. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, antes que siga avanzando, ¿hay dudas sobre hasta lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, si no, continúo. Les voy a pasar aquí otro link. Primero, me gustaría ¿conocen? Ahora sí que vale la redundancia, ¿conocen ustedes la ética de su profesión, de la licenciatura de planificación para el desarrollo agropecuario? ¿Cuáles serán los valores que subyacen a la licenciatura que están estudiando cada uno de ustedes? Entonces, bueno, esa va a ser la pregunta detonadora. Les voy a compartir, entonces, lo siguiente. Les voy a compartir el plan de estudios de su carrera, que, bueno, me di a la tarea de investigar un poco. Y vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir un Padlet en el cual ustedes pues van a escribir después de leer de manera pues
breve este plan de estudios que les comparto de su profesión, ¿cuáles son o cuáles creen ustedes que sean los valores éticos de su profesión? Entonces, bueno, les voy a dar, que será unos 7 minutos a lo máximo para que lean de manera, pues, lo más rápida posible y vayan escribiendo esto. Mientras más rápido, mejor. O sea, 7 minutos en general para el desarrollo de la actividad. Entonces, creo que es tiempo suficiente para que puedan ir pues, conociendo, ahondando en los valores éticos de su profesión. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo ese Padlet y vayamos viendo qué valores éticos creen encontrar en este plan de estudios. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, voy a compartir mi pantalla para ir visualizando qué es lo que escribe. Ya pueden ver el Padlet, creo, ¿no? Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues veamos cuáles creen que sean los valores que encarna o que, bueno, inviste su profesión como planificadores para el desarrollo agropecuario y que encuentran en el plan de estudios o que bien también pueden decir, yo creo que pues alguno de los principios o valores éticos de mi profesión es esta, ¿no? Sería interesante también conocer si tienen alguna nueva postura independientemente del plan de estudios, que bueno, hay de alguna forma pues detalla de manera general cuáles son. Edgar, pregunta a Mario que no sabe usar el Padlet. Yo creo que no sé si una pequeña como inducción ahí para Ah, indicar sí, objetivos o colocar la mejor. a ver. Sí, bueno, si no, si no pueden, si no saben usar el Padlet, ya ven que si lo están viendo aquí en la pantalla, en la parte de abajo, en la parte derecha de su pantalla, hay como un círculo rojito, rosa, que tiene un más, le dan clic y podrán escribir en asunto, aquí le dan asunto, por ejemplo, le pongo mi nombre, Edgar, y pongo para mí. La ética de mi profesión es, ya le pueden poner publicar y bueno, ya aparecerá y podemos verla todas y todos en la pantalla y bueno, compartir qué es lo que pensamos sobre la ética profesional de planificación, de la licenciatura de planificación para desarrollo agropecuario. Aquí algún compañero o compañera, no sé, no puso su nombre, póngale nombre para que podamos ver y remitir mejor qué es lo que opina determinado, pero bueno, nos compartió responsabilidad y compromiso, ¿sí? Responsabilidad y compromiso, pero responsabilidad y compromiso ¿con qué? Un poquito más específico podría ser, sí, responsabilidad y compromiso creo que son valores éticos loables y que, bueno, supongo que también tendrá la profesión de planificación para desarrollo agropecuario. Pero bueno, entonces, si no, y si les cuesta un poco de trabajo, pues aquí el Padlet pueden compartirlo
en el chat también del grupo. Por aquí nos dice Jesús, para mí la ética de mi profesión es servir de una manera honesta y transparente con rumbo hacia una completa responsabilidad de las facultades donde me desempeñe en mi ámbito laboral. Muy bien. Andrés nos dice, debemos de tener una responsabilidad y compromiso con los diferentes actores sociales del medio rural. Perfecto, sí. Creo que enfoca muy bien pues esta ética profesional de lo que es la planificación para el desarrollo agropecuario. Por aquí nos pone Yesenia, responsabilidad con quien lo necesite siempre en función del desarrollo de las familias rurales. Muy bien, exacto. Entonces, creo que se va rescatando como este concepto de la cuestión rural, ¿no? Y de cómo los valores deberían estar enfocados en esta profesión, o bueno, al menos hasta lo que he estado leyendo ahorita, pues con el medio rural. Esperemos unos minutos más para ver qué más nos pueden compartir. Veo que pues andan escribiendo aquí en el Padlet. Y bueno, creo que, como les decía, en el plan de estudios vienen de alguna forma pues, definidos algunos valores éticos. Por aquí nos escribe otro compañero o compañera, no sé, pero bueno, nos dice, para mí la ética de un planificador debe de basarse en el cuidado de los valores de actores del medio rural. Al momento de realizar investigación, debemos de contemplar los derechos humanos, la importancia del consentimiento informado. Muy bien, este precisamente es por decirlo así, uno de los valores muy importantes, el consentimiento informado, que bueno, no solo se da en el ámbito, yo lo he utilizado mucho en el ámbito bioético, en la relación paciente, pues médico, pues creo que esto que nos dice el compañero es muy importante, bueno, en la cuestión de investigación, pues que ahí escribió Yanel, que bueno, pues, pues el consentimiento informado, si vamos a obtener cierta información de cierta comunidad, de cierto medio rural, pues que sea con el consentimiento de las personas, y no pues nada más utilizar información sin ello, ¿no? Porque bueno, ahí está hablando también de nuestro desempeño ético como profesionales. Aquí nos escribe Eduardo, para mí la ética de mi licenciatura va acorde a los principios, a los principales principios y valores, hacia los actores principales, campesinos, agricultores, población indígena, etcétera, donde resalto no aprovecharse de sus desconocimientos acerca de temas como tenencia de la tierra o ganancia en su producción, recursos naturales, manejarnos lo más transparente posible. Muy bien, exacto, sí, esto es
pues algo también que se puede rescatar mucho de los principios o valores éticos de la profesión que ustedes están pues ya por concluir o en términos de conclusión. Y bueno, sí, no aprovecharse del desconocimiento, y creo que ahí apela también a un poco a siempre tratar de ser lo más claro posible con las personas, que quede pues la información clara para que si en estos medios rurales, pues bueno, a veces hay un desconocimiento, una falta pues de educación de cierta población rural, pues tratar de que esta información sea asequible para, bueno, evitar este tipo de actos que, bueno, a lo largo de la historia de nuestro país, creo que sabemos que en los medios rurales ha sido un lugar muy golpeado, y sobre todo por pues, ciertos sectores políticos que, bueno, se han aprovechado de la situación de, pues, que suele tender a la pobreza, a la falta de educación, etcétera, ¿no? Entonces, estos valores que nos resalta Eduardo, pues son muy importantes, no aprovecharse del desconocimiento de pues estos temas. Nos dice Araceli, responsabilidad con el medio rural, con el medio ambiente, con aquellos que participan en este. Honestidad al realizar nuestra labor como planificadores, empatía, muy bien, tratar de ser empáticos y solidarios en el trato con las personas y en la formulación de proyectos, planes y programas. ¿Sí? Y bueno, también rescato esta ética con el medio ambiente, que a veces se da por, pues ahora sí que o no se toca o se da muy de manera pues, superficial o se toca de manera superficial. Creo que el ambiente es muy importante y creo que su licenciatura, ahora sí que su profesión, pues tendría que enfocarse mucho en este tipo de valores. Pues muy bien, les agradezco mucho esta participación y creo que pues han quedado de alguna forma pues claros pues algunos de los valores que ustedes encarnarán ya como profesionistas, como profesionales de la licenciatura de planificación para el desarrollo agropecuario. Entonces, pues creo que ya tienen de alguna forma esbozado este tipo de valores. Y bueno, entonces bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Muchas gracias por su participación. Si quieren seguir participando, pues el Padlet queda abierto y yo leeré estas pues aportaciones que ustedes nos hacen. Bueno, dejo de compartir esta pantalla para pasar de nuevo a la presentación. Denme un segundo. ¿Ya pueden ver la presentación de nuevo? No, todavía no se ve. ¿Ahora? Listo, ya está presentado. Ok, muy bien. Gracias, Ariel. Y bueno, entonces, bueno, esta era la pregunta. ¿Cuál sería la ética profesional de la licenciatura de Planificación para el Desarrollo Agropecuario? Yo encontré en pues, el plan de estudios algunas que podrían tomarse como valores éticos, pero bueno, ustedes ya han ahondado de manera pues muy precisa, creo que lo tienen muy claro y bueno, se nota que en esta parte de pues ya la parte final que están llevando de su licenciatura, pues tienen
ya claro hacia dónde se dirige. Y bueno, el plan como tal decía formar profesionistas enfocados a la solución de problemas que afectan al sector agropecuario. Creo que ese es uno de los valores que se resalta más en el plan de estudios, atender las necesidades de las instituciones y de los organismos públicos, privados, sociales y académicos, así como las demandas sociales. Y bueno, los otros pueden ser también de alguna forma valores que se pueden rescatar, interés por problemas de medio rural, que ya han también ustedes pues hecho evidente, buenas relaciones personales, tomar decisiones, trabajar bajo presión, capacidad para convencer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los que se detallan en el plan de estudios y que ustedes también ya mencionaron de manera más profunda en el Padlet. Y bueno, entonces, ¿cómo se ocupa la ética profesional? Bueno, cuando el profesional se enfrenta a problemas éticos, dilemas, que es lo que veremos un poco más adelante, pues bueno, debe guiarse por su ética profesional más que por su ética personal. Por ejemplo, pensemos que, no sé, en alguna comunidad rural que estén trabajando, tal vez llegue alguna empresa que quiere, no sé, pues tal vez comprar determinada, no sé, tierra y que pues va a perjudicar a las personas de la comunidad, pero a ustedes les están ofreciendo, no sé, como tal vez directores del proyecto o a personas que están capacitando a las personas, una cierta tajada de dinero que pues les dicen que hagan tal cosa y que les digan a la gente determinada información que pues no les va a beneficiar en nada. Y bueno, su ética personal todavía le diría, pues sí, me conviene porque tengo familia, estoy pasando mal económicamente ahorita, pero su ética profesional lo aceptaría. Entonces ahí es donde hay que hacer o tener que tenga más peso la ética profesional a nuestra ética personal. Entonces, cada que actuemos como profesionales, tener pues nuestra ética profesional como pues un referente que nos ayude a tomar estas decisiones. Al rato veremos un poco más esta cuestión de algunos modelos que nos ayuden a tomar decisiones. Pasamos al segundo tema, ética en los negocios. Y bueno, como tal, se puede decir que he encontrado algunos textos, algunas personas que también dicen que pues la ética en los negocios es una pues contradicción en términos, se le conoce, ¿no? Como, ¿cómo puede haber ética en los negocios si cada quien en los negocios pues busca la ganancia personal, beneficiarse, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso parecería que son los negocios de entrada, que, bueno, es una concepción errada del tema, ¿no? Pero claro que existe ética en los negocios. Y bueno, la ética en los negocios es un estudio especializado de lo que es moralmente correcto e incorrecto en las organizaciones, en las instituciones y en las actividades que desempeñan determinados negocios, ¿no? Y bueno, esto también lo podemos apelar a que cada negocio, cada empresa, pues siempre tiene su filosofía empresarial, sus valores, que, bueno, sobre los que se sustenta dicha empresa y que, bueno, pues debería tenerlos como referente en cada una de sus acciones como, pues, empresa o institución. Entonces, bueno, la ética no se aleja para nada de los negocios. Y bueno, como tal es un estudio de los estándares morales y cómo estos se aplican a, bueno, los sistemas de organizaciones sociales, a las actividades que hacen las personas, etcétera. Y por tanto se puede decir que la ética en los negocios es una ética aplicada. Y bueno, hay tres aspectos que investiga la ética en los negocios. Y puede ser la cuestión sistémica, que son preguntas éticas que surgen acerca de las instituciones económicas, políticas, legales, en las que operan los negocios. Eso tiene que ver
para ponerlo de manera más clara, con el ecosistema en el que se desempeñan, pues, los negocios, las empresas, las organizaciones, por ejemplo, la entrar en relación con cierta institución de gobierno, con el SAT, por ejemplo, con otras empresas, con cadenas de valor, etcétera, que, bueno, hacen todo el ecosistema en el cual se mueve la empresa. Por ejemplo, pensemos que una empresa está recibiendo tal vez algún soborno del gobierno para, pues, actuar de determinada forma, ¿no? O no sé, tal vez convencer a sus trabajadores para que voten por cierto candidato, etcétera. Entonces, ahí entra la ética, ¿no? Y entonces, eso sería éticamente, pues, válido, éticamente bueno. Sería, o pensemos, ¿no? Que al revés, una empresa está más bien sobornando a una institución X porque, no sé, tal vez quiere tirar ciertos desechos al río, a un río, y bueno, se le hace más fácil en lugar pues, de llevar tal vez un trámite o simplemente no se lo permitirían, pues más fácil sobornar, ¿no? Entonces, eso es éticamente admisible. Entonces ya es la cuestión de la organización con otras instituciones. Todo lo que opera a su alrededor y cómo operan esas acciones, pues tiene que ver con todo ese sistema y es ahí donde entran pues estas preguntas éticas. Están las preguntas éticas corporativas, que son las preguntas que surgen en torno a la organización interna de la empresa, de pues la institución, es decir, las actividades que desempeñan, las políticas, las prácticas, y bueno, y apelando un poco a ese ejemplo que ponía anteriormente, por ejemplo, si las acciones que hace determinada empresa, por ejemplo, tal vez tirar desechos al río es algo admisible, o pues hacer determinadas prácticas dentro de la organización que podrían calificarse como moralmente inadecuadas, que afectan a otros, a terceros, y que, bueno, están en concordancia con los valores que promueve la empresa. Entonces, tiene que ver ya con preguntas internas de las acciones que, pues, ahora sí que los que comprenden esa empresa, pues van realizando. Entonces tiene que ver con actividades políticas o prácticas de la estructura interna de la organización. Y bueno, otros de los aspectos tiene que ver con el aspecto individual y son las preguntas éticas que surgen dentro de una compañía o una organización y es con las acciones de los individuos, que puede ser uno o varios, un grupo o una persona individual, de sus tomas de decisiones. Por ejemplo, el gerente o tal vez algún empleado. ¿Qué tal si, por ejemplo, un empleado de la organización sabe algún secreto para hacer algún proceso y otra empresa lo ha sobornado para comprar ese proceso, ese secreto que guarda la empresa en el que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo? ¿Sería ético que esa persona lo venda o que, por ejemplo, un gerente haga determinada decisión y que, bueno, tal vez perjudique a la organización? Entonces, ahí recae en un solo individuo o, por ejemplo, el grupo de directivos y toma determinada acción que puede perjudicar tal vez a la empresa o las acciones de la empresa, ¿no? Entonces, ya aquí va enfocado a las personas. Como podemos ver, entonces tenemos como tres tipos de pues, acciones. La sistémica, que tendría que ver con el ecosistema macro, lo individual, que tendría que ver con lo micro, y creo que la visión corporativa, que estaría pues moviéndose entre ambos niveles, entre el micro y el macro de las acciones que van tomando tanto pues a nivel individual como a nivel ya de ecosistemas sistémicos mucho más amplios, ¿no? Entonces, aquí son las preguntas que pueden aparecer dependiendo de dónde nos enfoquemos, en el sistema, en la corporación o en las decisiones personales de individuos o de determinados grupos.
Entonces, bien, esto nos lleva a lo siguiente. Los conceptos morales como responsabilidad, maldad y obligación se aplican a las corporaciones o son los humanos los únicos agentes morales. ¿Cómo se puede decir que una empresa es mala o es mala éticamente, ¿no? ¿Se puede decir eso? ¿Cómo puede una empresa actuar de manera pues reprobable, por decirlo así? ¿Las organizaciones tienen obligaciones morales o son moralmente responsables en un sentido secundario o derivado? Es decir, si son los individuos los que hacen las acciones, ¿por qué las empresas, las organizaciones deberían ser las culpables? No deberían de ser los culpables aquellos que la cometen. Entonces, aquí entra un cierto dilema, pues que puede ser de difícil resolución. ¿Ustedes qué piensan? ¿Las empresas son responsables de estos actos? ¿Pueden ser responsables de actos malvados o éticamente malos, por decirlo así? Esto nos lleva al argumento del agente leal. ¿Qué es el argumento del agente leal? Pues el agente leal es una persona que, bueno, es leal a su empresa, es leal a ese compromiso con su empleador y, bueno, ha de alguna forma jurado siempre pues tratar de beneficiar a la empresa o a los beneficios de aquella persona que solicita sus servicios profesionales. Y bueno, por ejemplo, en este caso, como agente leal de su empleador, el gerente tiene la obligación de servirle como a este le gustaría que le sirvieran, es decir, pues siempre buscando tal vez su beneficio. Un empleador querrá que le sirvan de cualquier manera, siempre cuando convenga a sus intereses personales. Y esos intereses personales es que, por ejemplo, tal vez la empresa obtenga alguna ganancia. Y bueno, como agente leal al empleador, el gerente tiene la obligación de servirlo de manera que prosperen los intereses personales del empleado. Pero pensemos, ¿no? Si hay algún acto ético reprobable que, bueno, no precisamente pues sea lo más correcto para nosotros ni para la comunidad en general y que el empleador, la empresa, quiere que hagan. ¿Lo harían? Todo por mantener un trabajo. Si tal vez pues, si ahora sí que su salario, su empleo, su prestigio estuvieran comprometidos, ¿lo harían? Entonces, bueno, ahí entra un dilema de difícil resolución, ¿no? Creo que no siempre se puede ser leal tal vez al empleador o a la empresa, ¿no? Porque, bueno, esto nos lleva a un concepto conocido como la banalidad del mal, y que, bueno, no es como tal de la ética de los negocios, pero se aplica muy bien en diferentes contextos y creo que en este ejemplo del empleado leal aplica muy bien. Este concepto de la banalidad del mal lo acuñó Hannah Arendt, que, bueno, para tratar de describir como un sistema de poder puede trivializar, por ejemplo, el exterminio. Ella era una judía y, bueno, pues cuando fueron juzgados algunos soldados nazis por pues estos crímenes atroces que cometieron, muchos de ellos apelaban a que ellos simplemente seguían órdenes. Y entonces ese seguir órdenes, pues les obnubiló, les puso así como un velo casi a su razón de no saber distinguir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Bueno, sí sabían que estaba mal, ¿no? Pero, bueno, ellos decían, simplemente sigo órdenes, y entonces esa era la excusa que daban por la que cometieron todos esos crímenes, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo que nos lleva a la banalidad del mal, que, bueno, cuando hacemos actos apelando a que seguimos órdenes,
y que no usamos nuestro libre arbitrio, nuestro uso de razón para sopesar lo que es bueno y malo, pues podemos llegar a esta banalidad del mal y a cometer actos atroces como este caso del exterminio de seres humanos, pero bueno, no solo de exterminio de seres humanos, sino podemos comprometer el ecosistema, podemos comprometer pues tal vez la vida de ciertas personas. Pensemos que, por ejemplo, si tal vez cierto cultivo ocupa algunas determinadas semillas, como por ejemplo las de Monsanto, que bueno, creo que se ha descubierto que tienen glifosfato, y bueno, esto causa cáncer. Entonces, bueno, compromete la vida de otras personas, pero si tu jefe, tu empleador, etcétera, o una persona de mayor jerarquía te está obligando a hacerlo, o te sientes en la obligación de hacerlo, ¿lo harías? Entonces, bueno, ahí es donde entra esto. Y bueno, y en dado caso de hacerlo, es simplemente lo hago porque así tiene que ser, sigo órdenes, ¿no? Entonces ahí el mal se banaliza y cualquier cosa puede ser permisible si caemos en esa trivialización de aceptar órdenes sin sopesarlas racionalmente. Y bueno, ahí es donde entra también este ejercicio de la ética profesional, pero también la ética en los negocios, ¿no? Es lícito hacer determinadas cosas para obtener ganancias. Entonces, bueno, ahí viene pues esta cuestión de razonar lo mejor, no solo para mí, sino para todo el entorno. Bueno, pues vamos a pasar a la última parte. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, continúo. Y bueno, esto es la parte ya de modelos para la toma de decisiones, precisamente para la resolución de estos dilemas que ya de alguna forma les he ido pues presentando. ¿Qué son los dilemas éticos? Tarde o temprano nos enfrentamos a dilemas en nuestra profesión o en nuestra vida diaria, es decir, son problemas que no tienen una solución fácil y que, bueno, pues podrían tener varios caminos y no siempre podemos escoger el mejor. Inclusive con esos modelos, a veces no simplemente, no siempre por escoger tal vez lo más razonable pueden, pues, por ejemplo, quitarse aquellos, pues, ¿cómo ponerlo? Pues las consecuencias que pueden traer. Todo acto tiene una consecuencia y bueno, pues estos dilemas tienen consecuencias ya sea a un corto, a un mediano o largo plazo y pueden ser a terceros, al ambiente y bueno, pues estos modelos nos sirven para pues resolver estos problemas como una herramienta para la toma de decisiones lo más justa y éticamente posible, ¿no? Entonces, ahorita veremos algunos. Existen diversos modelos que nos ayudan para la resolución de dilemas éticos. Como les dije, son problemas de difícil resolución. Entre ellos, pues les presento aquí algunos, hay muchos más. El modelo de Ayn Davis, método de Nishman, método de Diego Gracia, método integral, modelo de Centro de Ética Médica, modelo de Brody Python, y bueno, etcétera. Nosotros vamos a analizar, a utilizar el modelo de Thompson and Thompson y la fórmula o modelo SAT, ¿no? Entonces, bueno, algunos de estos son modelos que se ocupan en la bioética y que, bueno, también han tenido diversos cambios para poderse aplicar en otros lugares, como por ejemplo en los negocios, en las empresas, en las profesiones, etcétera, con algunas pequeñas modificaciones para pues tener pues un panorama que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Entonces, si quieren echarle una ojeada a estos, pues podría ayudar. Nosotros vamos a ver estos dos, que es el 8 y el 9 modelo de Thompson y fórmula SAT. Pero antes de entrar a esos temas,
quiero hablar un poquito de René Descartes o René Descartes, que si bien él no propuso un modelo para la toma de decisiones, sí nos da un modelo que es en el que se basan las ciencias de hoy en día. Él propuso el método científico, por decirlo así, moderno, y que se basa en un método analítico para la construcción de pues, una metodología experimental. Y bueno, el método de Descartes apela a los siguientes puntos, que son los siguientes, y que nos ayudan a analizar cualquier situación. Lo podemos ocupar en nuestras vidas diarias para analizar cualquier situación y tomar alguna decisión. El primer punto es no aceptar nada que no sea absolutamente evidente. Si estamos confundidos, si no estamos claros con lo que vamos a hacer, no actuar hasta que, pues, sea absolutamente evidente, que todo esté claro, ¿no? Tiene que haber una claridad en el problema que queremos resolver, analizarlo para poder actuar después en concordancia. Y para ello, pues nos sirve dividir el problema en tantas partes como sea posible. Si tengo ahora sí que si tengo un problemón, si hago de ese problemón, lo divido y lo hago en problemitas, pues es más fácil de analizar los problemitas que el problemón en conjunto, ¿no? Entonces, dividir, que es parte del método analítico, es analizar estas partes para ver cómo puedo actuar. En todo esto entra nuestra capacidad de razonar. El punto 3, resolver de lo más sencillo a lo más complejo. Una vez que he desarmado ese problemón en sus diversas partes, pues veo qué es lo más sencillo y no empiezo por lo más difícil, ¿no? Sino empiezo por tal vez lo más fácil que pueda hacer. Después me voy así hacia lo más complejo en la resolución de dicho problema. Y por último, recapitulo para no dejar nada fuera de la resolución. Entonces, como les digo, si bien este no es un modelo como tal, o Descartes no nos da como tal un modelo para la resolución de dilemas éticos, sí nos propone un modelo analítico, ahora sí que valga la redundancia, para analizar nuestros problemas, para analizar de manera racional nuestros problemas o los problemas a los que nos enfrentemos. Entonces, les pues dejo este modelo analítico para que lo puedan aplicar y que, bueno, lo aplicarán en estos modelos que vamos a ver. Modelo Thomson and Thomson, ¿no? Este es un modelo elaborado en los 70 y que, bueno, ha sido como el hincapié para desarrollar algunos otros modelos. Se basa en 6 pasos. El primero es identificar la decisión que se va a tomar. ¿Qué es a dónde quiero llegar? De modo tal que las personas involucradas se dirijan hacia ese esfuerzo. ¿Qué es lo que quiero resolver? Entonces, todo mi empeño va enfocado hacia ese objetivo. 2, revisar la situación, el contexto, dónde estoy parado, cuáles son los aspectos éticos, morales, las personas que involucran. Es todo lo que involucra a la situación. 3, recopilar toda la información que pueda tener y que me pueda servir para conocer mejor el problema, un poco como lo que decía el método de Descartes, y, bueno, relacionar esta información para tener, ahora sí que los datos precisos de cómo poder actuar en concordancia de una manera ética, por decirlo así. Paso número 4, definir la posición moral y ética, tanto personal como profesional. Es aquí un poco esto que les decía hace un rato, si entran en pugna nuestra ética profesional como personal, entonces, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Qué es lo que pesa más? ¿Qué es lo que debería hacerse? ¿Cuáles son los conflictos de valores que existen? Etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde entra
ya la cuestión de nuestra ética profesional, nuestra ética personal, para resolver, pues, el dilema al que nos enfrentamos. 5, determinar quién debe tomar la decisión. ¿Soy yo? ¿Algún superior? No sé. ¿Quién es el que va a tomar esa resolución? 6, decidir la conducta a seguir y fundamentarla. Es decir, ya ha quedado pues la decisión como tal, someterla a crítica para ver si se sustenta y es racional y, bueno, tiene bases sólidas para poder defenderse. Entonces, estos son los 6 principios o pasos del modelo Thomson para la resolución de dilemas éticos. Identificar, revisar, recopilar, definir, determinar y, por último, decidir. Y estos modelos nos sirven, ¿por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un problema decidimos sin pensar, somos viscerales, emocionales, y entonces nos dejamos ir o actuar por un arrebato, ¿no? Entonces estos modelos nos permiten tomar una pequeña pausa, una reflexión y hacer un uso de la razón para tomar una mejor decisión. Y a lo mejor a veces no tenemos todo el tiempo, pero creo que si le dedicamos 1, 2, 3 minutos tal vez a algún problema al que nos enfrentemos, podría ser mucho mejor que si lo tomamos de manera precipitada y sin razonar. Entonces estos modelos nos sirven para ese tipo de acciones. Otro modelo que les quiero compartir es el modelo SAT, y no es porque sea un modelo triste como SAT en inglés. Y bueno, este fue desarrollado por Louis Day con el propósito de integrar elementos del pensamiento crítico, como les digo, la razón, el pensamiento crítico, que hoy en día está muy en boga con el critical thinking o este tipo de pensamientos que se ocupa mucho ahora sí que en los análisis empresariales. Pues aquí está un modelo que nos puede ayudar para ello. Entonces, el razonamiento crítico es un enfoque racional para la toma de decisiones que hace énfasis en un análisis cuidadoso y en la evolución tanto de la definición del problema como en su solución que pues vayamos a tomar. Y bueno, tiene 3 principios o 3 fases. Situación, identificar los hechos y obtener información suficiente del problema a fin de comprender el contexto del dilema ético. Analizar, que es la segunda fase, la fase que constituye la parte más larga del ejercicio, que es analizar los principios, valores implicados, aplicar las teorías morales, considerar algunas alternativas, etc. Y por último, tomar la decisión. Y es describir una línea de conducta que se va a seguir a fin de que el responsable que la tome pues pueda dar pues una fundamentación sobre esta decisión que ha tomado, ¿no? Entonces este es un modelo, puede decirse, un poco más sintético, pero que de alguna forma también recapitula o tiene pues temas importantes que se habían visto en el Thomson a Thomson. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer una última actividad. Creo que tenemos unos cuantos minutos. Déjenme volver a compartir mi pantalla. Bueno, aquí les voy a presentar un dilema ético. Sam Jones trabajó en Acme durante 20 años, pero decidió cambiar de trabajo a una nueva empresa química para obtener mejor salario y ubicación. Poco después de comenzar su nuevo empleo, se encontró colaborando en un proyecto similar a uno en el que había participado en ACME. Después de unas pocas semanas, el proyecto se detuvo cuando su equipo no pudo resolver un problema complejo que su antiguo equipo en ACME había resuelto de manera bastante simple y barata. Sam no quería robar la idea, pero la gerencia estaba presionando cada vez más a su equipo para resolver este enigma.
Y con la reciente charla de reducción del personal, el equipo de Sam se estaba desesperando. Y bueno, aquí entran estas preguntas. ¿Es aceptable que Sam le muestre a su equipo la solución del problema que ayudó a desarrollar en ACME? ¿Sam podría guiar a su equipo en esta dirección y dejar que otra persona del equipo encuentre la solución que ya sabe? ¿Lo consideran ético? Bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla y les propongo lo siguiente. Vamos a resolver este dilema ético usando el modelo Thomson. Les voy a compartir una liga en la cual podrán descargar tanto el dilema como ahora sí que una tabla donde están los pasos para la resolución de este dilema. Entonces voy a espero que puedan descargarlo sin problemas y bueno, para ello, dado que ya el tiempo pues nos está alcanzando, voy a proponer unos 7 minutos igual para que analicen el caso y hasta la tabla y descarguen pues los pasos que les he propuesto, o bueno, más bien del modelo que les he propuesto para la resolución de este dilema ético. ¿Sí queda claro? Voy a compartir mi pantalla para que también lo veamos acá. Entonces, bueno, creo que ya se puede ver. Esta es la tabla. Entonces, en el dilema ético, ustedes pondrán tal vez el dilema ético de ACME o el dilema ético de Sam Jones, no sé, como ustedes gusten. Y vamos a ir, pues, analizando, identificar la decisión que se debe tomar. Es más, vamos a hacerlo juntos. Si quieren, podemos, abran sus micrófonos y vamos a llenarlo, este modelo. También se los comparto para que, bueno, ustedes lo tengan y puedan en otra ocasión, pues, revisar este modelo y cómo pueden desarrollarlo. Segundo es revisar la situación, el contexto, los problemas, aspectos éticos. 3, recopilar la información que nos ayude a clarificar la situación. 4, definir la situación moral. 5, definir quién debe tomar la decisión. Y 6, a qué decisión podríamos llegar. Entonces, bueno, para hacerlos todos en conjunto y como debería de hacerse, pues este tipo de desarrollos de modelos éticos, someterse a discusión, pues vamos a hacerlo entre todos. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué pondrían ustedes en cuáles son la decisión a tomar? ¿Qué decisión debe de hacer Sam Jones? Debería de revelar, pues,
eso que conoció en ACME. Ya en el chat, Delia Junuen dice no robar la idea de su antigua empresa. Ok. Abigail nos comparte compartir sus conocimientos. Muy bien. Por un lado, Delia Junuen dice no robar la idea de su empresa. Y Abigail compartir sus conocimientos. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿dónde podríamos poner esto? Identificar la toma de decisión. Si vamos a utilizar estos dos argumentos que nos están dando. Bueno, ya nos puso Eduardo por acá que veo. Yo digo que debería de colaborar con sus compañeros haciendo que ellos mismos lleguen a resolver el enigma. Muy bien. Bueno, entonces aquí, si vemos el cuadro, es identificar la decisión a tomar. ¿Qué decisión debería de tomar, por así que, Sam Jones? Vamos a ponerle que lo que ponía Abigail. Vamos a desarrollar ese argumento. Compartir sus conocimientos. Ajá. Compartir sus conocimientos. Vamos a ver. ¿Y cuál es la resolución a lo que? Compartir sus conocimientos. ¿Cuál es la situación, el contexto, los problemas y aspectos éticos que conllevaría compartir sus conocimientos? ¿Cuáles son los aspectos éticos? ¿Cuáles son los valores que estaría rompiendo, por ejemplo? Uno que veo yo es, por ejemplo, pues revelar un secreto de otra empresa, ¿no? Podría ser un cierto problema ético. Revelar, pues, el conocimiento de determinado proceso de ACME, vamos a ponerle. Ese es uno, ¿no? Estaría rompiendo el principio de tal vez confidencialidad, ¿no? ¿Qué otro dilema, qué otro problema, aspecto ético creen que se podría romper? Sí, Eduardo nos puso confidencialidad, muy bien. ¿Cuál otro? A ver. ¿Cuál es el contexto en el que se desempeña ahí? Bueno, si no resuelven el problema, los van a correr, ¿no? Ahí entra otro problema ético, ¿no? Que ahora sí que la responsabilidad de este Jones, pues bueno, estaría el despido y bueno, pues esto no estaría bien para ellos, ¿no? Aquí perderían fuentes de trabajo. Y bueno, podemos agregar algunos otros más. Como tal, como problemas éticos, ¿no? Etcétera. Recopilar información que nos ayude a clarificar la situación. ¿Qué información creen ustedes que sería importante para tomar la decisión de compartir los conocimientos? Nos dice aquí Dulce Areli, tendría que saber si no podría meterse en problemas legales el revelar esos conocimientos. Si no es así, entonces creo que no hay problema. Muy bien, entonces, bueno, voy a poner esto que nos pone Dulce en esta recopilación de información. Creo que es importante esto, ¿no? Recopilar información. Bueno, lo pegué, pero lo voy a poner así. Saber si no se mete en problemas. Para ponerlo más breve. Saber si no se metería en problemas legales. Eso es muy importante, ¿no?
¿Qué más creen? ¿Qué información? Sentirse presionado por sus compañeros. Sí, bueno, eso también es importante. Presión. Cuando uno actúa bajo presión, no actúa de manera racional, de manera adecuada. La presión puede ser un factor, pues, de una mala decisión. ¿Qué otra información nos puede ayudar a clarificar, pues, la situación? ¿Qué se les ocurre? Presión puede ser un factor de una mala decisión, saber si no se metería en problemas legales. Y bueno, apelando a esto, si lo hace, ¿qué podría obtener también? Para empezar, su empleo que no lo perdería, ¿no? Porque está en riesgo el empleo de él y varios. Bueno, ya que tenemos como esta información, definir la situación moral. ¿Cuál es la situación moral más importante en esto? Y que bueno, ya habían dicho y ya lo hemos compartido en otra columna, pues la confidencialidad. Y si es legal hacerlo. Y no solo legal, ¿no? Si es correcto también. Es correcto moralmente. Compartir vamos a llamar el secreto de Acme. A la actual empresa. ¿Quién debe tomar la decisión ahí? Sam Jones, el directivo, los empleados, bueno, los subordinados de Sam. Por aquí nos pone Erika, su profesionalismo. ¿Eso dónde lo pondrías, Erika? En la parte de la situación moral. Ok, vamos a ponerle. Se pondría en juego su profesionalismo. Muy bien. Por aquí otra compañera, creo. Delia nos dice, la experiencia que ha obtenido a lo largo de los años puede verse en peligro. Exacto, su prestigio. Muy bien. ¿Ven cómo varias cabezas piensan mejor que una? Estaría también en juego. Muy bien. Muy bien, se desarrolló muy bien este cuarto. Y bueno, 5, ¿quién tendría que tomar la decisión? Supone que Sam Jones, ¿no? O también podría ser los subordinados de Sam Jones. Pero creo que al final sabemos que Sam Jones es el que tendría que
tomar la decisión. En las 5 nos dice Eduardo, el único responsable de tomar la decisión, él es el único en tomar esa decisión y siempre y cuando no la haya comentado nada a su jefe o compañeros. Y bueno, pues analizando todo esto, bueno, yo pondría que lo que se ha dicho en el punto 4, que se pondría en juego su prestigio, su profesionalismo, y bueno, vemos que está apelando si es confidencial o si es legal hacerlo, entonces creo que se podría meter en problemas si lo hiciera. Entonces yo creo que la decisión que yo tomaría, pero bueno, esto ya lo hará cada uno de ustedes, sería no compartir el secreto de alguien. Bueno, esto ya en una discusión tendría que sopesarse, bueno, ¿por qué se da esta resolución y por qué no? Bueno, pues este es un modelo que, bueno, nos puede ayudar para la toma de decisiones. Y bueno, pues voy cerrando esta pequeña charla que les he dado y estos pequeños, pues, actividades que nos pueden ayudar para la resolución de dilemas éticos, tanto en los negocios como a nivel profesional. Y bueno, como conclusión les puedo decir que la ética, además de ser una disciplina de la filosofía, es una guía que subyace, como les había dicho, a todos los ámbitos de nuestras vidas. Es una herramienta con la cual podemos contar para sopesar nuestras acciones y con ello buscar la mejor resolución a problemas y la toma de decisiones. Pues les agradezco mucho, le agradezco mucho a Ariel que me haya invitado y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Edgar, por compartirnos pues las bases, ¿no?, mínimas y algunos conceptos muy claves sobre lo que es la ética, la moral, este modelo, ¿no?, que nos va a ayudar mucho a este razonamiento ético, ¿no?, a poder llevar nuestro razonamiento ético y tomar las decisiones con base a los dilemas que se van a presentar para cada una de las planificadoras y planificadores en su ejercicio profesional en el día a día, ¿no? Al final, los que ya estamos en el ejercicio profesional, pues nos damos cuenta de lo que acabas ahorita tú de explicar en un breve caso, ¿no? También saludo al profesor Eduardo y a algunos de sus alumnos que se sumaron ahorita a esta presentación. Con gusto tengo la grabación también y se las voy a compartir a los alumnos que por cuestiones también de tiempo o algunas otras cosas en su agenda, pues no lograron estar desde el principio, pero sirva la grabación también para que puedan encontrar todo lo que se hizo desde un inicio con respecto a estos tres. Bien, abriría aquí la parte de preguntas, comentarios con respecto para el doctor Edgar. Le damos la palabra a Eduardo y luego Yunuel. Eduardo, adelante. Eduardo, el profesor Eduardo va a comentar. Sí, hola, ¿qué tal, profe? Profesor, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, nos incorpora, bueno, estaba desde el principio, no se preocupe, ahí escribí cuando empezó la plática. Saludo también con mucho gusto al doctor Edgar, muchas gracias por la plática, la pequeña charla que tuvo acerca de el tema de ética profesional. Solamente muy rápido el comentario, creo que es un tema fundamental, como ya lo han dicho, en el cual precisamente hay que recordar los principios y los valores por los cuales está formado el planificador para el desarrollo agropecuario. Y creo que ahí, ya revisando el chat, viendo la dinámica que se estaba realizando, las actividades que estaba realizando, identifiqué varios y me sumo a esos valores de los compañeros que en su momento mencionaron la responsabilidad, algunos valores como la responsabilidad, la solidaridad, incluso podríamos incluir lo que es la tolerancia, ¿no? Porque recordemos que nosotros como planificadores y nuestro campo de perfil, nuestro campo laboral y el perfil que tenemos, tenemos que trabajar con personas que que son de alguna manera, que no tienen los conocimientos, como lo comentaban en uno de las aportaciones en el Padlet,
no conoce, no tienen una educación, una formación educativa correcta, en los cuales se les dificulta bastante a la hora de interactuar con profesionistas, y cuando usamos estos conceptos o tecnicismos que son difíciles de comprender para ellos. Entonces hay que sumarnos a entender cómo piensan ellos, cuáles son las características que presentan. No todos tienen las mismas capacidades, incluso en las comunidades, ¿no? Que es una parte fundamental y que tendríamos que nosotros ver cómo solucionamos ese problema a la hora de realizar investigación en campo. Entonces, ahí creo que es fundamental lo que comentan, también la parte de ser empáticos con ellos, ser solidarios, de comprenderlos, de tener todos estos valores y actitudes, y por qué no también la moral que tenemos nosotros como profesionistas, y expresarlo ahí en comunidad, ¿no? Porque como lo recalco, no todos tienen la misma capacidad. Incluso creo que en esta parte de ética hay muchísimas cosas que todavía tendremos que entender, la toma de decisiones, que gracias a estos modelitos que nos presentó, observé que son bastantes, en los cuales pues cada uno tiene su propia función, tiene su propia dinámica. Ahorita viendo este modelo de Thomson y Thomson, es interesante ver cómo nosotros podemos ir identificando una problemática para dar soluciones, y sobre todo para también tener en su momento como futuros profesionistas los chicos, los alumnos de séptimo, ya pronto a octavo semestre, tienen que enfrentarse a esa realidad, ¿no? Van a llegar con grupos de trabajo, van a llegar en comunidad, los que quieran trabajar en la parte de capacitación, con proyectos productivos, proyectos financieros, pues se van a enfrentar a eso, ¿no? A lo que siempre pasa, a esa toma de decisiones, a interactuar con la comunidad, a ver qué es lo mejor para ellos. Y bueno, aquí está un panorama muy general de todos estos modelos que pueden en algún momento estudiar más a detalle, más a fondo, y les van a ayudar bastante a la hora de tomar las propias decisiones que ellos consideran pertinentes. Y bueno, yo sí me sumo a tener una pequeña duda, solamente para que hasta ahí me quedaría con el comentario, y sí tengo una pequeña duda aquí respecto a lo que es la ética profesional como tal. Nos comentaba, ¿sí? Todos estos valores que debemos de tener como personas a la hora de desempeñar nuestras actividades profesionales. Una parte es la ética profesional y la otra es el muy conocido, a lo mejor y no tiene relación con todas las profesiones actuales, pero sí, no sé si tenga una relación la ética profesional con el secreto profesional. Son dos conceptos muy diferentes, pero no sé si de alguna manera estos van ligados en algún momento o solamente con ciertas profesiones. Sí, bueno, en cuanto a esta pregunta, bueno, sí, la ética profesional como tal, pues tiene que ver con los valores, ¿no? Como ya lo habías mencionado, Eduardo. Y bueno, el secreto que inviste a la profesión, en los cuales subyace, en los cuales pues, se sustenta, ¿no? El secreto profesional, pues estaría yo creo que más enfocado sobre todo a ciertas profesiones como tal, ¿no? Pero sobre todo estaría enfocado, creo que más que nada en ciertos códigos que se han pues, estipulado, ¿no? Para una determinada profesión, ¿no? El secreto profesional, por ejemplo, tal vez de un médico o del abogado, tal vez, que, bueno, tendría que apelar pues, por ejemplo, en el caso del abogado, ¿no? Tal vez a ciertas leyes y que no como tal, pues tal vez no siempre se hace explícito en su andar profesional y, bueno, como tal en su ética profesional, tal vez no siempre pues se apela a que debe haber un secreto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del abogado, ¿no? Tal vez si tuviera un secreto en el cual pues pudiera beneficiar a otras personas, pero su cliente, por ejemplo, pudiera salir perjudicado, pues a lo mejor sí en su ética profesional está estipulado que debe guardar pues este secreto profesional, pero hasta dónde puede llevarlo, ¿no? Creo que siempre hay que tener como en vista eso, ¿no? Hasta dónde pues la profesión se lo permite para poder aplicar este secreto o
y no perjudicar, por ejemplo, en este caso, ¿no? El abogado, ¿no? A su cliente, ¿no? Entonces, creo que podemos sopesar de diferentes rubros, ¿no? El secreto profesional y la ética profesional. Creo que serían en ámbitos distintos, porque, bueno, la ética profesional es como tal, como ciertos valores que se rigen, ciertas normas tal vez, cierto honor, como les mencioné hace un rato, y bueno, ya el secreto profesional, pues sería ya más como tal en una práctica, ¿no? Como tal, y ya cuando se aplica, pues creo que caen en diferentes puntos ahora sí que, de receptáculos de aplicación, ¿no? Cada uno de estos. El secreto y como tal, la ética profesional, ¿no? Aunque a veces creo que, como tal, pues hay puntos en los que se tocan y puntos en los que se pueden separar, ¿no? Entonces creo que por ahí yo dejaría más o menos anotado, bosquejado esta cuestión del secreto profesional, ¿no? Y hasta dónde se puede llegar también a guardar ese secreto, si se beneficia eso o hasta dónde es también romper ese secreto, ¿para qué? Entonces ya entra en otro rubro, ¿no? Muy diferente a la ética profesional. Sí, muchas gracias, doctor Edgar. Bueno, en pequeña, en resumida, palabras, empleé esta pequeña pregunta referente al último ejercicio que manejó, ¿no? Cómo esta persona precisamente tiene conocimientos, sabe acerca de los procesos, sabe acerca de cómo resolver el problema, pero hasta dónde está presionado para sacar toda esa información, de alguna manera, entre comillas, decirle secreto, a la nueva empresa, ¿no? Por eso Viri Sí. dijo, bueno, puede ser que esté relacionando, y no solamente como usted lo comenta, ¿no? Siempre va a ser en algunas profesiones, no en todas aplica, pero lo relaciona un poquito con esta actividad. Pero bueno, muchas gracias, doctor, y le agradezco la respuesta de la pregunta. No, gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias, profesor Eduardo. Bien, también teníamos aquí una intervención de Yunuel, me parece, que había alzado su mano. Sí, profe, no sé si ella se escucha. Sí. Sí, ok. Claro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la plática. Creo que estuvo demasiado interesante. Siento que me beneficia mucho, igual en este proceso, ¿no? Del campo laboral y la vida de profesionista. Y bueno, mi pregunta va más encaminada en que si ya se tienen como tal estos modelos y en determinado momento llegáramos a una situación parecida, pero tuviéramos que responder de manera inmediata, o sea, no nos diera tiempo como tal de meditarlo y emplear algún tipo de modelo con más calma, si fuera una situación inmediata que ya requiriera una respuesta, hay que puede ser algo recomendable en ese sentido, o sea, como, sí, o sea, como si ya se tuviera ahí la situación, ¿qué es lo que uno puede aplicar en ese caso? Sí, bueno, si no tuvieras el tiempo, bueno, por ejemplo, hay modelos que son muy sintéticos, como este último que les puse del SAP, que es pues de 3 pasos, pero si aún así es ahora sí que el tiempo apremiante y no tienes nada de tiempo, creo que en alguna de las diapositivas se los puse, apelar a lo que ya también he mencionado con el profesor Eduardo, apelar a la ética profesional, ¿no? ¿Qué es lo que haría ahora sí que la ética de tu profesión? ¿Lo aceptaría? ¿No lo aceptaría? Porque entraría en problemas, por ejemplo, como los ejemplos que ponían, tu prestigio, ahora sí que tu integridad como profesional, etcétera. Entonces creo que en esos casos donde el tiempo no nos beneficia, puede ocuparse eso, ¿no? Tener claro cuáles son, ahora sí que, los valores que definen a tu profesión, y si está en contra de esos valores, puedes simplemente tomar la acción contraria que ahora sí que no beneficia a esos principios, ¿no? Entonces creo que eso te ayudaría. Y bueno, y también creo que si uno se vuelve, es como todo, ¿no? Si tal vez hay un modelo que has realizado mucho y ya te lo sabes de memoria,
tal vez lo podrías hacer de manera muy rápida, un modelo muy rápido, analizar, y bueno, tal vez eso te podría ayudar a todo. Pero si no hay nada de tiempo, y eso creo que apelar a la ética profesional es lo que te puede ayudar a ello. Y siempre usar la razón, ¿no? No ser tan viscerales, creo que guardar un poquito este uso de los pros y los contras, como les dije, esto que se utilizaba con René Descartes, el método analítico, analizar lo más breve posible que se pueda, tal vez si no tienes mucho tiempo, y bueno, tratar de dar esa solución. Pero sí, la pregunta, la respuesta a tu pregunta sería enfocar sobre todo hacia la ética profesional y qué es lo que ella nos inviste o es lo que ella nos propone, ¿no? Entonces creo que por ahí va así, no hay tiempo para tomar otra decisión. Muchas gracias. Bien. La pregunta de Eduardo nos dice que ¿cómo podríamos sobrellevar la falta de ética profesional en un país con cierto grado de corrupción y evitar que nos arrastre? Ese creo que es la pregunta del millón, ¿no? Porque bueno, sí, y creo que creo que la falta de ética sobre todo, pues hace mucha falta, ahora sí que valga otra vez la redundancia, pues esto de, pues en la educación de todas las personas y en la educación en general de todos los individuos a todos los niveles, porque bueno, precisamente por la falta de conocimiento ético, de cómo es un actuar ético, pues tenemos problemas de corrupción, de narcotráfico, etcétera, que pues han minado pues los valores en nuestra sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede hacer? Pues yo creo que lo que se puede hacer es igual, ¿no? ¿Qué es lo que los valores que tenemos, cuáles son los valores que nos permiten actuar y hasta dónde nos permiten actuar, ¿no? Tal vez haya ciertos momentos en que tienen que relajar también esas normas para tal vez obtener un mayor beneficio, por ejemplo, de una comunidad, ¿no? Tal vez si entrar en, no sé, lidiar con cierto grupo que tal vez no es tan éticamente, pues bueno, pero se tiene que negociar, entonces tal vez se puede ser un poco flexible, ¿no? Yo creo que ahí entraría un poco la flexibilidad, de hasta qué punto, si creo que no se compromete demasiado pues nuestra integridad y la integridad de pues terceros, pues siempre ser lo más riguroso posible, pero cuando no se puede, pues tratar de ser flexible y hasta dónde se puede pues llegar con los principios éticos, ¿no? Y creo que también una de estas bases pues sería también una reeducación, ¿no? Si en las comunidades, en los sectores en donde nosotros nos movemos, pues tratar de ser un modelo tal vez de un modelo de alguna forma ético o de acciones éticas que pueda ir de alguna forma pues dando un ejemplo y pues que esto se vaya contagiando, a diferencia de también la corrupción, que también se contagia, ¿no? Uno ve que otro es corrupto y entonces así se va haciendo, pues hacer lo mismo, pero de la manera positiva, ¿no? Y esto, pues, es como actuar pues, lo más virtuosamente posible para también contagiar esa virtud a aquellas personas que, pues, nos rodean, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ser una pequeña solución y, bueno, esta es una solución muy difícil, pero creo que, pues, estaría enfocada, pues, en la educación y en el apelar a pues los valores que rigen nuestra profesión y los valores también que rigen a nuestra integridad, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos ir caminando un poco y paso a paso, ¿no? Para ir resolviendo estos grandes problemas que tiene nuestra sociedad mexicana. Bien, y bueno, un comentario de Erika Balcázar, bueno, muy interesante, la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal se encuentra en la razón y no en la sociedad. Bueno, es una opinión de Erika. No sé si haya más preguntas, comentarios con respecto a la charla del doctor Edgar. ¿No? Bueno, a mí lo personal, yo sí recupero varias cosas, es muy importante, yo creo, para nuestra formación. De hecho, todavía tenemos una tarea
como planificadoras y planificadores desarrollar bien nuestros códigos de ética. Son asignaturas que otras carreras más antiguas, ¿no? Ya decías medicina o derecho, bueno, ya tienen ya códigos, ¿no? Establecidos, hechos en el juramento, ¿no? Están cuando se titulan, nosotros tenemos un juramento también, pero creo yo que es una tarea que la comunidad debemos ir trabajando para ir armando nuestro propio código de valores y principios e ir esto transmitiendo a las nuevas generaciones. Y bien, y lo otro es que creo que la parte de Descartes, que creo que es un aspecto del método, y siempre los alumnos tienen un conflicto cuando están desarrollando sus tesis con los métodos. Entonces, para mí, de hecho, uno de los métodos que todo planificador y planificador debe ser parte del ADN es el método analítico sintético, ¿no? Y descomponer y luego unir, ¿no? Porque nuestra profesión se dedica a descomponer una realidad, a analizar la realidad de las problemáticas, derivar de ello programas, proyectos que puedan proponer soluciones y propuestas ante situaciones del entorno rural. Y bueno, sin duda el método, pues habría que profundizar. Los invito a leer más a Descartes, como la base, ¿no? Como bien los filósofos, la base, y de ahí, bueno, derivando con los modelos que nos propone Edgar. Y bueno, como bien decía Yunuen, hay unos más complejos, otros más simples, pero al final el proceso de razonamiento para poder tomar la muy buena decisión, que no se vaya a lo que le dicen ahora en neurociencias, ¿no? El cerebro primitivo, ¿no? En la parte que podamos reaccionar en nuestro cerebro reptil y pues tomamos decisiones y a veces tomamos decisiones basadas en ese cerebro. Bien, entonces, bien, pues le agradezco mucho al doctor Edgar, al profesor Eduardo, a sus alumnos, a los alumnos de la tarde, su asistencia a esta charla que abre, ¿no? Para nuestro temario. Es uno de los últimos temas de nuestro temario, la ética y la inducción en la vida profesional. Y bueno, y esto pues sienta un poco las bases, tanto para el profesor Eduardo como para mí, para, bueno, retomar y, bueno, ir finalizando prácticamente este último tercer tema. Bien, no sé si quieras abonar algo, Eduardo. Lo último, profesor, hay un comentario aquí del compañero Ricardo. Dice, a mí me pareció muy interesante la plática porque nos enseña a ser unos profesionistas con principios sólidos para poder actuar de manera adecuada. Yo creo que ya por último, la última opinión o comentario que tendría, pues es que es importante retomar todos estos principios, ¿no? Estos valores éticos que como profesionistas debemos de tener a la hora de ejercer nuestro perfil profesional ya, y sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Que más adelante los compañeros próximos a egresar de esta generación se estarán enfrentando precisamente a todas estas actividades, tomas de decisiones, y bueno, el mundo o el campo laboral es tan grandísimo que se van a ir poco a poco viendo todas estas situaciones, ¿no? Por último, profesor, de igual manera, sí, también estamos trabajando, bueno, en esta semana ya se consolidó unas pláticas con bolsa de trabajo del departamento de la FES Aragón. Están cordialmente invitados, aquí utilizo su espacio para invitarlos, tanto a usted como a los alumnos del turno vespertino. El día, si no hay problema con este simposio que viene del Día Internacional del Suelo, yo ya tenía programado porque me confirmaron apenas el día de ayer, me parece, o no recuerdo si hace 2 días, una plática. Nosotros en el turno matutino también estamos entrando ya a la recta final, tenemos una actividad pendiente ya solamente para la siguiente clase, y de ahí nos estaríamos pasando a la actividad de pláticas con el Departamento de Bolsa de Trabajo. Los temas que vamos a tratar es plan de vida, vamos a tener un tema de emprendimiento. A ver, rápidamente reviso el correo porque todo lo mandé por correo, digo, todavía no me habían confirmado, hasta hace 2 días me parece. Tenemos plan de vida, cultura laboral, tema de emprendimiento, que son, digamos, temas que se solicitaron para la siguiente semana, en un horario de 8:30 de la mañana a las 10. No nos vamos a exceder en esas pláticas, precisamente respetando a los horarios de los otros profesores que tienen en la asignatura de las siguientes horas, ¿no? Y el día 15 sí está destinado estas actividades, estas pláticas también con bolsa de trabajo de la FES, y los temas que van a estar abordando
es la importancia de las redes sociales en la búsqueda de empleo, consejos para una búsqueda eficaz de trabajo y las 5 competencias profesionales más buscadas. Entonces, yo le hago llegar de todas maneras toda esta información, profe, en un ratito más, para, si están interesados, con gusto, el día miércoles, la siguiente semana, si no hay ningún problema con todo esto del simposio, estaríamos nosotros trabajando a partir de las 8:30 a las 10 con las primeras pláticas. Pero el día 15 sí está destinado totalmente las 3 horas, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, con las pláticas referentes a estos temas. Entonces yo le hago llegar la información, no se preocupe, y también la liga de acceso ahí, para que la comparta con los compañeros del turno vespertino y así podamos sumar también a más alumnos para estas pláticas que son fundamentales ya, como comenta usted, ¿no? En la recta final de la asignatura de actualización profesional. Entonces, sí. Ahí le comparto la información, profesor. Ya todo. Agradezco, doctor Edgar, por la plática. Muchas gracias. También agradezco a los compañeros del turno vespertino por brindarnos el espacio, a usted, profesor, y a los compañeros de turno matutino que veo aquí algunos. También agradezco mucho su participación en esta plática. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación. Y pues ahí estaremos. Lo haré extensiva ya. Bueno, ya lo escucharon los compañeros para que puedan asistir a estas pláticas y que, bueno, sin duda son parte de la formación y pues nos van a dar muchos tips, son muy interesantes, ¿vale? Muy bien, bueno, pues no me queda más que restar y agradecer a la participación de todas y todos y por supuesto del doctor Edgar, que, bueno, nos brindó su tiempo y, bueno, seguramente en la actualización 2 le haré otra invitación porque maneja varios temas. A través de un proyecto conjunto hemos participado, entonces, pues ya, creo yo le haré por ahí la invitación. Muy bien, pues muchas gracias, Edgar. Te iba a mostrar tu reconocimiento, pero trae un errorcillo por ahí. Entonces le dije a la maestra, a la jefa de carrera, a la profesora Estela, y sí me dice, va a ser la corrección. Y bueno, y con gusto cuando tenga te lo envío por correo, ¿vale? Muy bien, y gracias por la invitación y pues ahí estaré pendiente para otras pláticas. Te agradezco. Bien, bueno, pues que tengan excelente tarde y nos vemos en la próxima clase y un saludo a los alumnos de la mañana y al profesor Eduardo. Hasta gracias, pronto. Bye. Cuídense. Bye. Profe, antes de que se desconecte, el enlace que nos envió nos incorporó como alumnos y entonces el número de alumnos que usted tenía contemplado, bueno, desde el principio subió, porque creo que yo entré y me aceptó, pero como alumno, nada más para que lo cheque, lo revise, porque yo creo que ya tiene bastantes más. Sí, sí me han quedado, de hecho algunos ponentes los he puesto como alumnos, yo creo, y de repente tengo que quitarlos ya en la lista, ¿no? Sí. Pero sí, voy a cambiar esa parte. Bueno, sí, nada más eso. También te voy a mandar por ahí tengo una liga de un cursito de ética que se llama Integridad Académica, de la Universidad de Monterrey, ¿no? Entonces hacen un curso de 4 horas y les dan un diploma, ¿no? También tiene que ver un poco, pero va más al sentido de elaboración de la integridad académica del alumno. Entonces creo que les viene bien y te mando por ahí la liga ya para que tú lo hagas y si lo quieres compartir con tus alumnos también, ¿no? Y al final les dan su reconocimiento por la Universidad de Monterrey. Es gratuito el curso. Bueno, sí, está bien, profe. Me manda la información y ya para compartirlo. Hasta luego. Muchas Cuídate. Gracias. Bye, bye. Igualmente, hasta luego. Cassandra, hacia adelante. Profesor, yo tengo un comentario o, bueno, una petición, pero es respecto a la otra materia de planeación de agronegocios. Quería saber si el viernes que nos toca clase podemos entrar, aunque sea unos 5 o 10 minutos antes, para que haga una revisión de nuestro trabajo y no interfiera con la clase, porque igual creo que faltan varios y que no expusimos del penúltimo ejercicio, entonces igual para no quitar tiempo de ese tema, Okay. podemos pasar. Sí, yo entro 10 minutos antes de la clase y iniciamos. Adelante, sí. De acuerdo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.